Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las plagio es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ya? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro bueno. Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy vamos a conversar con el ex ministro del Interior y profesor de la Universidad del Pacífico, José Luis Pérez Guadalupe. Señor Pérez Guadalupe, bienvenido al programa. Gracias, Pedro. Un gusto estar en tu programa. Y como siempre, conversar contigo, que siempre es muy agradable y muy gracioso. Muchas veces, si no fuese tan lamentable la realidad en la que vivimos. Hay que en el reírse, país. hay que reírse, reírse. porque si no, lo que sigue es cortarse las venas. ¿Ah? Así que paciencia Así y es. buen humor, paciencia y buen humor. Así Bueno, es, y vamos tirar con para la adelante nomás. La Así que- primera pregunta, señor Pérez Guadalupe. Cuando el actual ministro del Interior dice hay que seguir el ejemplo de Bukele con las maras, ¿no? Con las maras salvatruchas, con las pandillas, ¿no? Y donde se ha establecido en El Salvador un régimen de excepción con detenciones indiscriminadas, sorteándose los procesos judiciales, violando los derechos humanos de manera masiva, ¿qué piensa? Bueno, está siguiendo el ejemplo de su jefe, Aníbal Torres, que él lo criticaba totalmente a Torres en su Facebook, en su Twitter, ¿te acuerdas? sí. Despotricaba Sí. de Caníbal y ahora es su jefe, o sea, no pasó nada, ¿me entiendes? Todo por el fajín, así como París bien vale una misa, aquí el fajín bien vale todo, ¿no? Ahora, lo está imitando porque Bukele se ha convertido en un dictador, o sea, llegó libremente con las elecciones, ganó en primera vuelta, además Bukele, muy popular, pero se convirtió en un dictador, que es lo que es ahora, controla las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Congreso y todo lo demás. Recuerda que metió las Fuerzas Armadas al Congreso para que aprueben lo que él quería decir, o sea, y aparte de eso, digamos, decir que esta medida, que la verdad habría que contextualizar a todos los que no conocen un poco lo que son las maras salvatruchas y la mara 18, De que acuerdo. son las que dominan todo el entorno de la delincuencia en El Salvador y gran parte de Centroamérica. Entonces realmente es una organización criminal, ¿me entiendes? Dos, perdón, jerarquizadas, monolíticas, digamos, la misma estructura si se quiere de Sendero Luminoso, ¿no? O sea, entonces, estamos hablando de otro fenómeno delictivo comparado con el que nosotros tenemos acá, ¿entiendes? O sea, no está. Ahora, eso para El Salvador, y habría que estar ahí, amerita o justifica que se hayan tomado medidas radicales. Yo prefiero decir, bueno, que en Salvador lo evalúen sin saltarse, por supuesto, las leyes ni que hubiese violación de derechos humanos. Pero calcar el modelo salvadoreño a una realidad tan distinta como la nuestra y decir, así hay que hacer, bueno, pues, si lo elogia tanto, ¿por qué no lo hace? A ver, hágalo, pues, a ver si tiene pantalones para hacerlo. Primer lugar, ¿me entiendes? O sea, puro floro, entonces no, pues. Ahora, el nuevo ministro, que lo conozco, buena gente, está muy bien, no creo que sea el problema él, es el problema que tenemos en la estructura ahora, en 10 meses, 5 ministros del Interior. Mm. Entonces, ¿a qué juega ahora el nuevo? Ya digo, lo conozco, buen muchacho, mueve su pelota, pero bueno, los toros hay que verlos en la arena, ¿no? O sea, a ver Ahora, cómo se desenvuelve. es una cartera caliente, ¿no? Interior suele ser una cartera caliente. Mira, bien complicado y digamos, no hay manera de que salgas ileso de ahí. Yo, gracias a Dios, no tengo un solo juicio después de 5 años en el gobierno, no tengo un solo juicio, todo un proceso, pero es bien difícil y yo pasé año y medio en Interior, o sea, ahora en 10 meses hay 5. Bien complicadito, como tú has dicho, ahora sí, caliente y con eyectora, o sea, y tú no tienes el botón, o sea, que en cualquier momento. En la silla está el botón ahí puesto, botón rojo. No, lo peor de todo es que tú no lo tienes, otro lo tiene, o sea que ahorita ya fuiste y se acabó, o sea. Mira, yo pasé año y medio y cuando yo me fui le dije al personal, digo, bueno, qué pena que haya sido poco tiempo. En el INPE yo estuve 3 años y medio.
y sacaron la cuenta y creo que yo era el segundo en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, ya pues, todo es relativo y todo es comparativo, ¿no? Ahora, la situación de las cárceles actualmente, ¿está siguiendo la realidad carcelaria peruana hoy por hoy? ¿No? Sí, claro. Sí, sí, claro. ¿Cuál He es la situación? publicado ¿Cuál es un la libro situación? y- Porque de eso poco o nada se habla. Pero justamente porque no se habla nada es porque está bien. Está bien. No sé si soy claro. O sea, Si no sé. estuviese mal, se hablaría. ¿Ok? ¿Me entiendes? Ahora, eso se debe que cuando estuvimos en la gestión con un equipo fabuloso en el INPE, a partir del 2013, y hay que decirlo por más que, como tú dices, no pasa nada, a partir del 2013 se acabaron los motines en los penales, Pedro. Nadie se ha dado cuenta. Se acabaron la toma de rehenes, las balaceras, los motines, la huelga de trabajadores. Pudimos controlar la violencia interna en los penales. Lo hicimos. Hasta un pequeño hipo que ha habido en la época de la pandemia, que hubo 18 levantamientos en marzo del 2020 por la pandemia y porque se manejó muy mal. Pero luego de ese episodio de 2 semanas, igual, ahora los penales están tranquilos. Ya no escuchas de Ya, pero balaceras. el Ya no problema, el escuchas problema del hacinamiento, que siempre ha sido un problema en los penales peruanos. Sí, ¿Acaso ya pero no el existe? tema el hacinamiento existe, y ahora te explico por qué ha descendido, pero el tema digamos, visto desde dentro es el tema de la violencia estructural que se vive dentro. Ese tipo de violencia se ha podido reducir gracias al control de la violencia, es que por eso que en 2017 se pudo hacer como política pública los cárceles productivas. Entonces ahora la gente trabaja, ya no destruye su penal, ya no destruye sus talleres, su habitación como era antes. Entonces ahora, ¿ha bajado el número de internos? Sí. Por la pandemia bajó de 97.000 a 87.000, ¿Ya? 10.000 menos. Y ha comenzado, lógicamente, estamos volviendo a la normalidad, ya estamos ahorita en 89.000. O sea, ha comenzado a subir, yo creo que en un año volveremos otra vez al lamentable crecimiento. Para que tengas una idea, en el año 2000 habían 27.000 presos. Y en el año 2000, comienzos 2020, habían 97.000. O sea, de 27.000 a 97.000 en 20 años. Qué bestia. Ya, eso es lo que teníamos que asumir, ¿me entiendes? En el INPE, ya digo, o sea, más población, más violencia en las calles, pero pudimos controlar las cárceles. Y que creo que eso es lo más importante, entre otras cosas, durante la gestión que estuvimos, ¿no? En el INPE. Ahora, lo que tenemos actualmente es un problema de déficit de penales o un problema de administración de justicia o las dos cosas y otras adicionales que no estamos Las viendo. 3 y las 4 juntas. No, todo Ya. junto. Es decir, el gobierno, el quinquenio anterior fue el único gobierno en los últimos 50 años que no construyó un solo penal. O sea, mira qué desastroso fue el quinquenio anterior. Ni un solo penal. Nosotros, entre penales nuevos, remodelados integralmente, llegamos a 10 penales en 5 años. ¿eh? O sea, construimos. ¿Cuántos faltan? Hoy por hoy, ¿cuántos faltan? A ver, capacidad de albergue estará en 45.000 más o menos. Y tenemos ahorita casi 90.000. Ya, ese es más o menos tu margen, ¿me entiendes? Okay. El doble. Y ese es para comenzar. Bien. Segundo, es cómo administrar los penales. Ya, y entramos, ¿me entiendes? Ya al tema de la microcorrupción dentro. Sí. Creo que la mediana y la gran corrupción se pudo hacer mucho gracias a que nosotros tuvimos la ayuda de Servir, que ahora los quieren descabezar, este gobierno quiere desinstitucionalizar todo, y tuvimos 25 gerentes públicos de Servir en el INPE. Entonces, la parte administrativa, licitaciones, compras grandes, la verdad es que, claro, tenías 25 profesionales, ¿entiendes? Que venían de Servir, recomendados y pagados por Servir, entonces se pudo controlar. Entonces, eso digamos, se manejó bien. Pero ya la microcorrupción, la corrupción, es más, ahora han puesto como número 2 del INPE a alguien cercano del gobierno, ¿entiendes? Alguien no técnico. Acuérdate que sacaron a Susana Silva, que era una persona que conocía mucho el tema y lo hacía bien, la sacaron, pero por gusto. Ahora, el número 2, y me dicen que este 2 quiere serruchar al número 1 y ya están negociando los penales, me dicen, la venta de los penales con el sindicato del INPE en Palacio. Entonces, pero de este gobierno se puede creer todo, pues. Pero hay que tener atención, el número 2 del INPE, ojo, que no esté con su serrucho, ¿me entiendes? Para que la suma y de una vez venda los penales, ¿no? O sea, porque eso es lo que me están diciendo. ¿Cómo se llama el número 2?
¿O quién es? No lo sé. Lo único que Ya. te puedo decir es que en el INPE no hay secretos y les encanta filmar. ¿Ok? O sea, todo Ajá. lo filman, hacen seguimiento. Le he pasado 3 años y medio, Pedro, ¿me entiendes? O sea, Mm. no me sacaron nada, porque nada tenía que sacar, ¿me entiendes? O sea, pero igual, les encanta, ¿no? O sea, no solo a la Dini, no solo a la Dini. A veces es uno de los grandes temas de este país, los penales. Ahora, pasando a temas más hondos, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué estamos al borde del abismo como país? Porque esa es la sensación que tengo yo, por lo menos. Mira, a ver, desde mi experiencia, ¿no? Yo he estado de ministro 1 año y medio nada más, como te comentaba, y el último gabinete del gobierno de Humala, el último gabinete, yo te puedo decir, yo pongo mi mano al fuego por todos ellos, por todos. Y lo lideró Pedro Cateriano, ¿me entiendes? Le pueden criticar todo lo que quieran a Pedro, pero fue un excelente líder, un excelente gestor. Y ese último gabinete, ¿entiendes? Pongo mi mano al fuego por ello. Ya, necesitas 19 personas que conozcan su tema, no improvisados, conozcan su tema y que trabajen las 24 horas. Pero así y todo, es bien difícil gobernar un país. ¿Me entiendes? Teniendo, para mí, el mejor equipo, trabajando así, al 100%, bien difícil. Pero si ahora tienes 5 primeros ministros, un presidente que no preside, ¿me entiendes? Claro, O sea, que no gobierna. Si un presidente que no gobierna, ¿de qué gobernabilidad hablamos, por Dios? Así es. Y los ministros, que cada uno peor que el otro, tienes ahorita más ministros que semanas de gobierno, ¿no? Entonces es imposible, Pedro, imposible que haya un buen gobierno. Aparte que tú necesitas más o menos unos de 300 a 500 cargos directivos en los ministerios, ¿ah? Más o menos para que tú puedas... ¿Y qué ha hecho este gobierno? Poco a poco ha ido sacando y poniendo su gente, ¿no? O sea... Y todavía no hemos llegado al primer año de gobierno. Por eso te digo, en 10 meses hay más ministros que semanas de gobierno. Entonces, ¿por qué estamos en un desastre? Porque la cabeza no funciona, los ministros no funcionan y hacia abajo siguen carcomiendo la institucionalidad. Entonces, no esperes, ¿me entiendes?, que salga algo bueno de un sistema que ya lo malograron, de una institución que la han desinstitucionalizado, valga la redundancia, ¿okay? Y que están poniendo a gente mediocre a cargo, ya no solamente de los ministerios, ¿ah?, sino de las direcciones generales dentro de los ministerios. Y de ahí para abajo ya te imaginas, todo se va degradando. Y creo que los audios de Villaverde lo demuestran tal cual, ¿no es cierto? Entonces, ponlo ahí, miren su CAMEC y esto, ¿no? Y ahí tenemos otros puestecitos, porque eso es a nivel nacional, o sea, eso es lo que es el nuevo Vladimiro Montesinos, creo que con mucho menos nivel, ¿eh? Yo he hablado con Montesinos varias veces, florero, impresionar, lo que tú quieras, pero por lo menos hizo cosas mucho más inteligentes que Villaverde. Bueno, pero bueno, es un émulo barato de Montesinos en todo caso. Ahora, ¿cómo salir de este pantano, de esta ciénaga? ¿Hay salida institucional, constitucional? Tiene que haber, pero ahorita estamos, a ver, primero, el Ejecutivo y el Legislativo son las dos caras del mismo organismo putrefacto. ¿Ok? Así de simple. No es que sea el Ejecutivo. No, el Legislativo. Si tuviésemos otro Legislativo, no tendríamos este Ejecutivo. ¿Me entiendes? Entonces, son las dos caras lo mismo. ¿Cómo salir? Bueno, que se vayan todos para comenzar. La pregunta de fondo es, ¿y ahora quién viene? Exactamente. Entonces, yo no creo que Castillo sea el problema, ni la Malcri Carmen sea el problema, ¿me entiendes? No. Son los síntomas del problema. O sea, el problema está abajo. O sea, ¿cómo elegimos no los elegí a los que han salido, ¿me entiendes? A los niños, a los sobrinos, a todos estos, ¿cómo llegaron? O sea, ¿cómo Acción Popular se convirtió en lo que es ahora? ¿Cómo los partidos políticos se han convertido en lo que yo llamo la Confederación Interregional de Grupos de Interés? Porque ideología es solamente Perú Libre. Nadie más tiene ideología. Menos pensamiento, o sea, Acción Popular que tenga un pensamiento, por favor. Alianza para el Progreso. Hasta el nombre es copiado, ¿no es cierto? Alianza para el Progreso es de Kennedy en los años 60. No, además, ningún partido político, entre comillas, de lo que hay ahora, que son logotipos que sirven para meter gente que defienda intereses en el Parlamento,
puede considerarse un Así- partido esos son- político de verdad. Un partido político es otra cosa. Por eso te digo que se han convertido en confederaciones interregionales de grupos de interés. Entonces, a ver, captan a ver en qué regiones hay gente que puede tener su caudal de votos, ¿me entiendes? ¿Qué piensan? No importa, con tal que tenga plata para ganar. Ah, ya, jálatelo para tu... Y los que están también, los régulos, los reyesuelos de provincias, están apuntando a ver a qué partido me voy. No importa la ideología, si piensas igual. A ver, ¿quién tiene más posibilidad? Ya, ya, entonces con este me apunto para salir. Y una vez que saliste, ya tú eres dueño de tu elección, no te importa el partido. Es que como no hay partido, tampoco qué te va a importar. Entonces, estamos. Por el Ahora, lado del Ejecutivo. llegados a este punto, la regionalización, que es otro tema que también pasa como desapercibido, debería replantearse. Que nunca hubo regionalización. Los departamentos pasaron a llamarse Bueno, regiones. Sí, Y hubo, pero sí comenzaron a manejar plata grande. sí, sí hubo delegación de algunas facultades, tema de salud, tema de educación, por ejemplo, ¿me entiendes? Y lógicamente presupuesto comenzaron a mandar un organismo diferente que eran las regiones, el gobernador comenzó a manejar dinero, el Callao, por ejemplo, ¿no es cierto? Por el canon del aeropuerto y del puerto. Sí, y la Entonces, y corrupción alguna se región- disparó a niveles impresionantes. Porque ya manejaba, es decir, se descentralizó la corrupción. Cusco, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, todo lo que implica como tal, ¿no? O sea, por el canon minero que recibe. Ancash, por ejemplo, ¿me entiendes? Ahí tenemos a la bestia que le llamaban, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama este? No me acuerdo, pero sí me acuerdo de la bestia. Sí, ese era su apodo, ¿no? Ahí Sí. en Ancash, que estuvo preso y todo lo demás. Ujú. En Cajamarca, el gobernador que se opuso a Conga y que terminó preso con 17 años de condena por corrupción. El profesor no me acuerdo, ya Yo estoy pasan igual. tantos, ¿te acuerdas que se opuso a Cajamarca? Mira, no importan los nombres porque el modelito es lo mismo, ¿me entiendes? Todos Así es. siguen el mismo modelo por corrupción, no por otra cosa, por corrupción. O sea, ¿dónde está el pueblo, la ideología, el pensamiento? No, mis hermanos no. A la larga, ¿entiendes? Todo es corrupción. Claro, pero el problema es que tienes a una playa de vendidos que, como decía muy bien Tafur, más adictivo es un fajín es más adictivo que la heroína, ¿no? Entonces les encanta el fajín, pues no importa 2 meses, pero ya salí la foto con el fajín, ¿no es cierto? El fajín y la circulina. Y las circulinas son más adictivos que la heroína, así es la frase completa. Ok. Entonces, claro, hay gente que se presta, pues, pero si no hubiera gente, claro, la gente decente no se presta, o sea, para comenzar, ¿me entiendes? Todos los que no tienen nada que perder, su costo alternativo es cero, ¿me entiendes? Están en su casa regando el jardín. O sea, nadie los conoce más que su mamá a la hora del desayuno. Entonces, oye, ministro, ya, bacán, ¿de qué se trata? No sé, pero ya suena bonito, ¿no? Como Arce, como el otro ministro que estuvo 3 días, creo que ni siquiera había pasado por la universidad, o sea, no era nadie. Y los ponen, pues, porque es del partido, ¿no? O sea, ya una degradación institucional, política y moral de lo que es gobernar, ¿no es cierto? En eso estamos. Y ahí le traslado la pregunta de César Hildebrand de hace pocas semanas en su editorial de Hildebrand en sus 13. ¿Tolerará el país 4 años y pico más de este sainete? Te perdí, Pedro, se fue, no te escuché. La pregunta disculpa. de Hildebrand es, ¿tolerará el país 4 años y pico más de este sainete? No, de ninguna manera. Mira, es que estamos en una situación de mucha inestabilidad que me hace acordar mucho. Yo justo regresaba a hacer mi doctorado en el 99 y fui a las marchas al final del Fujimorismo. Cuando gana la tercera elección, Fujimori gana, ya el gobierno era muy inestable, ¿no? O sea, bastó un video Curi Montesinos y se vino todo abajo, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque ya estaba todo desgastado. Yo creo que estamos en esa situación. Ya lo de Villaverde te da la impresión, saca otro audio Villaverde donde impliquen ya a Pedro Castillo y la cuestión, ¿me entiendes? Se viene abajo. O lo que tanto ha dicho, que él va a comprobar de que hubo fraude en el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, la verdad que creo que el 80% de los peruanos
queremos que lo saque de una vez, ¿me entiendes? Queremos que de una vez se acabe toda esta pesadilla que estamos viviendo. Pero hasta ahora no aprobó nada. Entonces, si no lo puedes probar, yo le diría, por favor, pruébalo de una vez, que se caiga todo, si es que es verdad. Porque si no, vamos a tener que seguir, bueno, ya está sacando bastante, ¿no es cierto? Con el ministro Silva, que se le escapan, qué pena, mira, se le escapa a la policía, o sea, mira, Pacheco. Se le escapan los principales, ¿ah? Los más cercanos Pacheco al presidente. Todos los hombres del presidente. Tal cual, y los sobrinos, ¿ah? Los sobrinos. Así es. Los sobrinos y todos los niños, los sobrinos ahorita van a ser los niños también. Ahora, cuando en esta situación, ¿no? Porque yo la verdad que leo noticias y pucha madre, no paro de indignarme a la hora del desayuno, ¿no? Cuando usted se satura de la política y esta cosa amarga que tiene porque no se resuelve, ¿no? Es como una crisis permanente que no tiene cuándo resolverse. ¿En qué se refugia? ¿En qué momentos dice, aquí me tengo que disipar porque si no me voy a volver loco? No, y es verdad, sobre todo los que hemos estado tan presentes en la política, en la gestión, donde uno compara. Aparte, yo tengo un chat con este último Consejo de Ministros, que todos sabían su materia, pues entonces todos compartimos información. Y ¿Cómo claro, se llama, como tú cómo se dices, llama en el la chat? mañana es lamentable. ¿Cómo se llama el chat? Exministro nada más, no tiene otro nombre. No, Qué aburrido, ya. No hay morbo ahí en el nombre, no te preocupes. No. Medio monce, No pero es, ya, la bueno. no es la combi, el micro, no. Todos limpios, tranquilos, zanahorios, así que. No es un Entonces cochaca compartimos José información, lo que tú Leal, dices. ¿ah? No. Mototaxi. No es lonchera, está mal, ¿no? Y ya digo, del último gabinete Pedro, con Pedro Cateriano a la cabeza, pongo mi mano al fuego por ellos. Mira, yo me refugio cocinando. A mí me gusta cocinar. Así, ya. ¿Ok? Ahora por terapia, porque me operaron de la columna, estoy yendo a la piscina. Pero la verdad es que sí me gusta conversar. Yo creo que donde tú no puedas ser un actor protagónico, tienes que ser un observador atento, ¿no es cierto? Y cada uno desde la trinchera donde esté, tiene que estar, pues, me llama mucha gente, conversamos, opinamos, porque creo que el país es lo importante, no los cargos, no es el partido, no, el país, en qué podemos mejorar, y creo que todos los peruanos, y yo invito también a aquellas personas que no hayan pasado por la gestión pública, que sean buenos profesionales, que hagan más por el país, o sea, que se atrevan. Yo sé que hay mucha gente que no quiere y no le resto valor a sus argumentos, ¿entiendes? Pero yo creo que todos de una u otra manera tenemos que poner el hombro para sacar el país. Si no, va a pasar que, claro, porque no te metes en la política o no intervienes en nada, bueno, tenemos lo que tenemos, ¿no? A los congresistas que tenemos y al ejecutivo que tenemos, ¿no? Ahora, cambiando radicalmente de tema, ¿no? Porque usted es conocido como exministro del Interior, ex jefe del INPE, ahora profesor de la Pacífico, ¿no? Analista político. Hace 20 años, profesor. Bueno, pero lo entrevistan sobre estos temas, pero usted también es autor de varios libros, de varias publicaciones importantes sobre movimientos religiosos, sobre cuestiones de esa índole, que son sumamente interesantes y que a mí particularmente me fascinan, ¿no? Y le pongo un primer tema. A fines del mes pasado murió a los 90 y pocos años el ex secretario de Estado del Vaticano, puesto ahí por el Papa Juan Pablo II, actualmente santo, Angelo Sodano, uno de los hombres más poderosos en la curia vaticana por casi 20 años, ¿no? Y murió, en lugar de morir en una cárcel, por haber sido uno de los principales encubridores de pederastas sexuales como Marcial Maciel en México, Fernando Caraíma en Chile, haber sido el turiferario máximo cuando fue nuncio en la época de Pinochet y se violaban los derechos humanos de una manera salvaje. Lo han enterrado por todo lo alto, ¿no? Hace poco salió publicado un artículo en El País de el periodista francés Frédéric Martel, que es autor de un libro importantísimo que se llama Sodoma, sobre la homosexualidad en el Vaticano, donde
lo expone a Sodano y le faltan páginas, ¿no? ¿Qué impresiones tiene usted cuando pasan estas cosas? Porque yo, en mi cabeza pasó lo de Sodano, me remitió a la muerte de el arzobispo de Boston, el cardenal Bernard Law, el que encubrió los casos de abusos sexuales en Boston, y hicieron una película que se llamó Spotlight, ¿no? Muy buena. Y muy cruda, además. A ver, todo lo que tú dices es cierto, lamentable, es un problema institucional de la Iglesia. El tema, a ver, que hayan pederastas en algunas organizaciones, puede haber cualquier, ¿me entiendes?, demente por ahí, pero que haya tanto pederasta esparcido en tantos sitios, tú dices, aquí hay un tema, me dejo entender, sistémico. No es que hay una federación de pederastas, ¿ah? O sea, se ponen de acuerdo, no, cada uno independiente, entonces lo llamamos un fenómeno social. Pero también lo interesante es que en todas partes del mundo donde apareció, también la Iglesia reaccionó igual, encubriendo. Ojo, no hubo una sociedad de encubridores, no se hubo un cónclave, ¿me entiendes?, cardenalicio, episcopal, donde dijéramos, ¿cómo vamos a proceder? No, todos procedieron igual, encubriendo, tapando. Entonces tú dices, aquí hay un fallo sistémico de la organización de la Iglesia. Y eso, creo yo, es lo que el Papa Francisco ha entrado con mucha fuerza, con relativo éxito, justamente para acabar con eso, que para una persona que no está dentro de la organización de la Iglesia es obvio. Porque bueno, tú sabes que soy teólogo, he trabajado más de 25 años como el señor Norberto Stroman en varias instancias de la Iglesia, y algo que no les entraba en la cabeza, ¿saben qué? Una cosa tan básica, y que yo lo he discutido con varios obispos, lo he tenido que discutir hasta que el Papa ya lo dijo directamente, es que ellos creían que cumpliendo con el derecho canónico ya cumplían su función. O sea, perdón, ¿no existe el derecho civil? ¿No existe el derecho penal? O sea, ¿no es un delincuente violador? Ya, 10 Aves María, ya estás perdonado, adelante, hermano, claro, sigue. Porque para la Iglesia eran pecados, ¿no? Claro, pero no entiende que son delitos, pues también, ¿me entiendes? O sea, a eso voy. A este nivel tan bajo de racionalidad o tan alto digamos, de obstrucción mental llegaban y se justificaban como, no, nosotros somos iglesia. Perdón, o sea, algo tan básico no eran capaces de entender. Y yo he escuchado a varios obispos y yo creo que eran en verdad sinceros con lo que decían. Es lo que en moral se llama ignorancia invencible, ¿entiendes? O sea, eran incapaces de darse cuenta de que, oye, perdón, hasta que el Papa lo dice y tú dices, ya, sí, claro, que pasen acúsalo, pásalo, denúncialo inmediatamente. No solamente lo absuelvas. Pero aún así que yo también reconozco que este Papa, a diferencia de sus predecesores, ha hecho cosas importantes. Ha encontrado demasiada resistencia, pero demasiada resistencia a nivel curial y en el resto de conferencias episcopales del planeta. Miremos el caso de España ahorita, donde todavía no son capaces de decidir o ponerse de acuerdo si van a investigar o no los abusos de pederastia clerical. Tal cual, no le hacen caso al Papa, ¿me entiendes? O sea, así es, se rebelan. El Papa es un primus inter pares, ¿no es cierto? Los obispos son todos iguales, ¿sabes? ¿Okay? Entonces, pero, claro, por eso es que pueden rebelarse, no es que la jerarquía tiene su nivel, la jerarquía eclesiástica es bien simpática, pero bueno, bien compleja, pero a la vez muy simple. Por eso es que la Conferencia Episcopal Española dice, no, el Vaticano dice esto, pero nosotros así es. Vamos a evaluar, ¿no es cierto? Qué pena, pero lo que tú dices es muy cierto de que ha habido mucha resistencia de parte del establishment, ¿me entiendes?, vaticano. Mucho tiene que ver con ese establishment más italiano, ¿ok? Pero el Papa ahí está dando la batalla y independientemente de lo que tú planteas, yo sé que es tu tema, he leído tus libros, pero ahí, mira, el Papa ha dado, para mí, en el clavo con dos cosas. Él siendo clérigo, el sacramento del orden, el máximo grado, que es el episcopado, se lanza con una crítica furibunda al clericalismo. Mira, eso es inédito. Él siendo clérigo. Claro, porque una cosa es ser clérigo y otra cosa es ser clericalista, pues, ¿me entiendes? Pero así... No, además ha sido una de sus banderas de batalla,
en lo que van sus casi 10 años de Papa, ¿no? Así es. Y no ha logrado mucho, en mi opinión. Segundo punto que ha lanzado, la teología sinodal. ¡Wow! Qué rico tipo el Papa, ¿eh? O sea, hablarle de sinodalidad a los obispos, que la mayoría de ellos jamás han actuado sinodalmente, no saben lo que es, ellos no los han elegido, pero ni siquiera de delegado de su salón en el colegio. A ver, pero para los legos hay que explicar qué cosa significa sinodal. Ok, a ver, etimológicamente viene sin significa en griego con y hodos significa camino, por eso hodos, éxodo es fuera del camino, salir. En cambio, la sinodalidad es todo lo contrario, caminemos juntos, o sea, como iglesia, no con una visión eclesial jerárquica, clericalista justamente, sino como iglesia, como fue la iglesia, ¿me entiendes?, de los primeros tiempos, comunitaria. Como dice el Vaticano II, Lumen Gentium, ¿ok? Capítulo 1, 2 y 3. ¿Qué dice primero? Iglesia, pueblo de Dios. Después hablas del clero. En cambio, los documentos anteriores era primer lugar el clero. No, entonces la sinodalidad es caminar juntos. Entonces, plantear eso me pareció, yo la verdad que digo, bueno, grande es Dios, por algo lo ha puesto a él, pero el problema es que no lo entienden. No lo entienden porque no lo pueden entender. Gente, la mayoría, no todos. Yo he trabajado más de 20 años con Monseñor Strootman, que tú lo has conocido, Sí. y con él sí he vivido esa sinodalidad, pues hermano, yo digo, sí existe, claro que existe. Pero eso que yo experimenté más de 20 años trabajando en la diócesis de Chosique, en la Facultad de Teología, asesorando a la Conferencia Episcopal, ¿la mayoría de obispos lo tienen? No. Claramente ¿Me no. entiendes? No. Entonces, con Claramente Roberto sí no. podíamos, Roberto Strootman sí, porque era una diócesis en la cual todos, ¿me entiendes? Todos compartíamos, participábamos. Y es más, esa sinodalidad yo lo he vivido con Cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, en el 2007 en la conferencia de Aparecida. Tú sabes, la quinta conferencia episcopal, o sea, el episcopado latinoamericano en Aparecida, en Brasil, 3 semanas estuvimos ahí reunidos, yo fui como laico invitado desde la Santa Sede, éramos 17 laicos nada más. Sí vivimos esa dimensión de iglesia, en el cual no había el padre, el monseñor, la eminencia, el doctor, no había peruano, chileno, no, todos éramos iglesia latinoamericana. Y pensamos y hablamos y escribimos. Y no se el percibían documento de las Aparecida facciones progres versus las facciones ultraconservadoras en esa época. Al comienzo sí, antes de comenzar, porque la pregunta era, ¿vamos a ir por la línea de Puebla o por la línea de Santo Domingo? ¿Ok? Y viene el Papa Benedicto XVI y dice, la opción preferencial por los pobres está intrínseca en la cristología. ¡Wow! Se acabó. O sea, vámonos, ¿me entiendes? Por esa línea de Puebla. Y claro, y tenías al jefe de la comisión de redacción, era Monseñor Bergoglio. O sea, el documento de Aparecida es bergoliano, ¿ok? Hoy Papa Francisco. Entonces, esa experiencia sí es muy sinodal, muy práctica, pero claro, Francisco la lideraba, pero eso no lo ves en la mayoría de obispos, ya digo, yo como Monseñor Strootman lo he vivido siempre, por eso que trabajé tantos años con él, ¿ok? Y muy bien, y en otros obispos, pero la mayoría no, Entonces, te cuento algo bien, en México entrevistaron a alguien del CELAM, uno de los obispos del CELAM. Que es la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Consejo Episcopal Latinoamericano, o sea, todos los obispos de América Latina. Hay una reunión en México que hubo el año pasado. Que la preside Cabrejos, ¿no? Así es, en un canal de México y de sinodalidad. Entonces, claro, ahora el obispo va con su laico al costado. Y creen que con el laico al costado ya son sinodales, ¿me entiendes? Entonces el obispo habla y comienza a hablar, ¿no? Ya, laico habla, y cada 2 palabras que decía el laico, como ha dicho el obispo, ¿me entiendes? O sea, como dijo el obispo, oye, ¿para qué lo traes? Si vas a repetir lo que ha dicho el obispo. O sea, necesitamos una voz laical, no episcopal, ¿me entiendes? No, pues, piensan que eso es sinodalidad, igualito, ¿te acuerdas? Para los sociólogos, digamos, de los años 70, se hablaba, no sé si conoces eso del negrito de Harvard, no sé si conoces la expresión. La Universidad de Harvard en los años 70, en sus brochuras, antes cuando todo era, ¿no?, impreso, siempre en todas las fotos aparecía un negrito. ¿Me entiendes?
Ya. para decir que son plurales, ¿me entiendes? Y se quedó en ¿me entiendes? En los sociólogos de los 70, el negrito de Harvard, ¿me entiendes? O sea, lo ponen ahí, ¿me Hasta entiendes? que Para llegó- decir, ya, mira, qué plurales que somos. Por favor, eso no te lo cree nadie. Entonces, ahora... Hasta que llegó Toledo. Ya, pero Entonces, yo yo quiero, creo- quiero volver al tema de los abusos, A ver, a ver. porque, a ver, sí han habido algunos esfuerzos muy importantes en algunas conferencias episcopales respecto de este tópico. Francia, Así por es. ejemplo, largamente, ¿no? Así es. En Con Francia. comisión de investigación y todo lo Es demás. una y que comisión de salga. investigación que salga terminó todo lo llamándose que- la comisión Sauvé, porque Sauvé era el señor que presidió esta comisión, y las conclusiones fueron brutales, pero brutales. O sea, Lapidaria. los Lamentable. números, los casos eran una cosa, pero wow. ¿Y Vomitiva. qué hizo la conferencia episcopal francesa? Dijo, si tenemos que vender nuestras propiedades para indemnizar a las víctimas, lo vamos a hacer. Y en esa línea vienen trabajando hasta la fecha, o sea, no fue floro, ¿no? No fue así de la boca para afuera, un saludo para las tribunas, no, lo están haciendo. En Portugal, supuestamente están haciendo lo mismo, España es reticente para hacerlo. Ha comenzado. En Australia, en Alemania han hecho también sus cosas, pero Francia, En Canadá, todo lo que ha salido. en Canadá, pero en Francia sí como para sacarse el sombrero. Y en América Latina, Tal cual, totalmente de acuerdo. en América Latina, ni No se oye para. mierda, ni mierda. No ha pasado nada, pero nada, nada de nada. ¿Por qué? Mira, inclusive a nivel de grupos, alguien, bueno, me decía, ¿por qué todos los casos de pederasta han sido con la iglesia de derecha y no con la iglesia de izquierda? No es tan cierto, ¿ah? No es tan O sea, cierto, yo le dije también. Es verdad que son más los de derecha, sí. pero digamos, hay también Lo progres. de izquierda Miremos quizás el no se caso conoce chileno. tanto, pero el caso, a eso le dije, básicamente de la derecha ha sido por grupos, de estos grupos que han salido en las últimas décadas. A ver, A los movimientos. Sodalicium, Sí. En los el Perú. movimientos, exactamente. Los millonarios de Cristo, perdón, Los los legionarios. legionarios de Cristo, el grupo de Caradima, En Chile. Schenstadt, Alemania. querían su proceso de canonización al padre fundador y resultó que era un pervertido sexual y abusaba de las monjas, abusaba de todo tipo, digamos, no solamente sexualmente, o sea, resultó un depravado. ¿Cómo no salieron esas cosas en su momento? O sea, No, me da Comunión y cuenta, ahí Liberación en tiene un- Italia, o sea, una de los brazos de Comunión y Liberación ha sido investigado y han forzado a que el líder, ¿no? El sucesor del fundador, dé un paso al costado. Porque una cosa que también está diciendo el Papa, no quiero más fundadores o superiores eternos. Tienen que Así haber es. rotaciones. Así es. Los heraldos del Evangelio también, Uy. ¿me entiendes? Que es un grupo que viene de Brasil, tradición, familia y propiedad, en Sí, fin, que están muy sí, presentes sí, sí. acá y qué sé yo. O sea, todos estos grupos que tienen fundadores que se creen los que tienen el celular de Dios, los iluminados, o sea, los mesiánicos son un problema, justamente por eso. No solo en el lado católico, en el lado evangélico también. Tenemos la Luz del Mundo en México, por ejemplo, que ya lo apresaron en Estados Unidos Sí. al fundador y mayor ya. pederasta. Y lo han condenado, ya está de naranja en una prisión. Así es. Entonces, a ver, ¿por qué en América Latina no tanto? En estos grupos, Por de tanto, los últimos nada. años, grupos En América Latina, católicos, nada. no sé, a ver, ¿Dónde ha no- pasado algo? bueno, la pregunta es qué tanto fue eso sucedió, o más bien lo que teníamos era, lo que sí hubo después, acuérdate, Vaticano II y en provincia, eran los sacerdotes y su mujer. Sí. ¿Entiendes? Quizás iban por otra línea, no lo sé, me dejo entender. No digo que no haya habido casos, al menos en los casos que se ha ido investigando, y en España, pero ese es grosero porque tienes a los maristas, a los del Opus Dei, a los de varias congregaciones religiosas, ¿no? O sea, y el abuso. Un libro muy bueno, yo lo recomiendo a todos, es el de, que los dos lo conocemos, Martín López de Romaña, La jaula invisible, ¿no es cierto? Sobre el caso No Sodalicio. solo, Es el el mejor caso- libro, pero el no es mejor libro solamente- sobre el caso Sodalicio, además. pero desde una perspectiva
de cómo lo vivió alguien que fue colonizado, ¿me entiendes? Cuando fue absorbido mentalmente por el fundador Luis Fernando Figari. Buenísimo, buenísimo, La jaula invisible, pero también es desgarrador. A mí la verdad es que porque lo he conocido a él de chico, ¿me entiendes? O sea, cuando recién llegó a la Facultad de Teología, bueno, también nos conocimos, ¿no es cierto, Pedro? Sí, sí, sí. Pero tú Y no me hiciste un querías montón de ahí, tú no nombres me y de- querías ahí mucho porque yo en esa época me vestía de azul. Es que tú eras del sodalicio, pues, hermano. Entonces, ¿qué cosa quiere que te diga? A mí la secta, yo no solamente he estudiado la secta, sino que la he rechazado y combatido a Y es las que verdad, estaban es dentro de la verdad. iglesia, Yo tengo que decir que, no voy a decir uno de los primeros, probablemente el primero en advertir que el Así sodalismo es. era una secta, fuiste tú, mi querido José. Ahora ya Así no es. podemos tutear porque ya reveló el caso de que nos Claro que conocimos sí. Y lo puse por en la escrito, Santoto. además, lo escribí, y entonces lo saqué. Claro, yo tengo el texto. eh, claro, que lo publicó la Conferencia Episcopal Peruana, lo firma la presentación, Monseñor Óscar Alzamora Reguareo, presidente de Doctrina de la Fe, lo publica la Conferencia Episcopal Peruana y a los 3 días lo prohíbe la Conferencia Episcopal Peruana. ¿No entiendes? No, además, Porque, tú sabes que Germán Doig, lo decían, porque de alguna forma la Santoto, o la Facultad de Filosofía y Teología Santo Toribio de Morovejo, más conocida como Santoto, era una suerte de patio trasero del sodalicio. Lo recordarás, o sea, a la hora de los recreos, digamos, no, había... es lo que ustedes creían. Bueno, digamos, ¿Qué pero era? era un lugar para el sodalicium, digamos, como Sí, 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 está. una burbuja fuera de la burbuja, ¿no? Porque ahí Sí, era de difícil, acuerdo, de digamos, acuerdo. que tomaras contacto con tu familia, que hicieras amigos, Sí, porque sí, los sí. sodalites paraban entre sodalites. Y Germán, Así yo me es. acuerdo, Doig, me dijo, tengan cuidado nomás con Pérez Guadalupe, porque ese es de nuestros enemigos. ¿Ah? ¿La sabías, no? No, claro, si me detestaban, me odiaban, ¿me entiendes? Porque los hacía pensar, Sí, sí, entonces, sí. como no estaban Tú me acostumbrados, y caías te mal, tú me acordarás de caías tus mal en esa épocas, época. ¿ya ves? Pero, pero porque era una especie de mandato, pues, ¿no? O sea, si Germán Claro, dice que Pérez Guadalupe es malo, eres malo. Así funcionaba la cosa. el enemigo era. El enemigo, el Es que enemigo. claro, pero a ver, pero yo, por ejemplo, con la gente, con los sodalites que estudiaron conmigo, la verdad todavía los aprecio, podía conversar, pero después, claro, no me... Acuérdate que yo entré a estudiar teología a los 16 años como laico. O sea, yo nunca entré a ninguna congregación, entonces yo tenía la plena libertad de poder decir lo que pensaba. No tenía ningún superior o obispo que Claro. me diga, a ver, cállate. No, 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 hermano, ¿para qué? ¿Cómo que cállate? O sea, lo que yo veo lo digo y lo escribo. Y eso fue lo que hice. Y lo pude hacer y trabajar libremente gracias, disculpen que repita tanto a Monseñor Norberto Strothmann, ¿me entiende? Porque él sí tenía una mente abierta y sinodal. Entonces sí hay dentro de la iglesia caminos y posibilidades. ¿Que son la mayoría? Lamentablemente creo que no. Cuanto más obispos conozco, más valoro a Monseñor Strothmann, ¿no? Bueno, pero no me has respondido la pregunta de por qué en América Latina, por qué en el Perú no se ha replicado lo que está pasando en Francia, que para mí me parece, a mí me parece A ver. que es la revolución, que eso es lo que debería Ok. hacer la Iglesia Católica. En primer lugar, no sé si la dimensión del problema fue tanta como en Europa o en Estados Unidos Porque o en no lo Canadá. sabemos. No lo sé. Por eso digo, en primer Porque lugar, no no lo lo sabemos. sé. Claro, y estoy diciendo no sé, no digo que no hubo, ¿eh? Sino no lo sabemos. Y creo que eso es la madre del cordero para decir, bueno, porque lo ha hecho también la Conferencia Episcopal Peruana, ¿dónde están los casos? ¿Dónde están las denuncias? Y efectivamente no hay tantas. El caso de sodalicio es una cosa muy concreta. Uh-huh. Pero después de eso, pocos casos, no digo que no ha habido, pero pocos casos han habido. Y ya digo, la mayoría de sacerdotes se buscaban a su mujer, ¿entiendes? Y punto. Y ahí se acababa y venían los famosos sobrinos del cura, ¿no es cierto? Claro, pero puede ser. Un pequeño paréntesis, José. Por favor, Cuando por favor. Paolo Ugaz y yo hicimos la investigación y publicamos el libro, luego, como al el final de la película Spotlight, comenzaron a reventar nuestros teléfonos y comenzaron a contactarse con nosotros gente abusada sexualmente cuando fueron menores de edad por curas de otras organizaciones religiosas.
desde curas diocesanos de parroquia hasta sacerdotes de órdenes religiosas conocidas. Lamentablemente, tuvimos que responderle a estas personas, sorry, con el Sodalicium Claro. no nos damos abasto, sobre todo que además encima nos mandaron los Caterpillar para que nos aplastaran, ¿no? Claro. A través de Los campañas, procesos y hasta el día de hoy. Pero no es cierto que no hay abusos más allá del Sodalicium. Por supuesto que los hay. Y a pastos. Y eso, No lo y digo eso que no- que no sabemos lo que ha ocurrido en el interior del país. Que esa es otra historia. Ok. Por eso digo, no digo que no hayan habido, el problema es que no se han hecho públicos. ¿Por qué la gente no quiere salir a... Mira, el último caso de que salió de me dio mucha pena el que componía canciones, ¿me entiendes? Ahí que todos la cantábamos, las canciones religiosas, que era un depredador sexual. ¿Cuántos años se el demoraron? cura español, el de Juntos como Hermanos, Cesario, pescador, ¿no? pescador Sí, de hombres. pescador de hombres, todo. ¿Cuántos años ha pasado para que Que la puedan siguen salir? cantando en las misas, eso me parece alucinante, José, lo deberían eliminarlas. Estás cantando canciones de un Bueno. pederasta, Yo ya no la canto justamente sabiendo de quién viene, ¿no es cierto? Pero digamos, pero El tienes caso autor del de un padre- huevo de canciones así famosísimas. sí, y muy buenas, ¿me entiendes? Y muy buenas, pero digo, ya deberían de... El caso del padre Poblete, yo estudié en Chile, sociología. El padre Poblete en los años 90, pues era el padre que estaba a cargo del hogar de Cristo, ¿me entiendes? Era un santón. O sea, ¿me entiendes? El padre Poblete, po. ¿Me entiendes? ¿Cuántos años ha pasado para que esta chica, ¿me entiendes?, violentada sexualmente desde los 17 años y el padre las hacía participar en orgías con otra gente, ¿me entiendes? ¿Cuántos años ya ha muerto el padre, que ahora es el padre Polvete, ¿me entiendes? Y que quede, ¿me entiendes?, en la miseria, en el recuerdo. O sea, ¿cuántos años ha tenido que pasar esa chica para decir, mira, esto sucedió? Yo me acuerdo cuando salió y él es jesuita, cuando salió lo de Caradima, el superior de los jesuitas dijo, ¿cómo no pudieron darse cuenta el clero diocesano de que lo que pasaba con Caradima? Oye, también le pasó a los jesuitas, pues, ¿me entiendes? ¿Cómo no te diste Obvio, cuenta? pero obvio. Ahora, a lo que voy es cuánto tiempo pasa para que la gente violentada sexualmente pueda hablar. Y yo creo que en América Latina hay mucho más prejuicio, recordemos en el caso del Sodalicio y también algunos que se dicen del Opus Dei, que los padres son los que no quieren que sus hijos hablen o denuncian por la vergüenza que puede pasar, por la repercusión Es por que puede la estigmatización, ¿no? Así es, así es. Entonces, puede ser que pese más eso en América Latina que el hecho de la verdad. Mira, en España, ¿cuánto ha demorado? También hace unos meses, ¿te acuerdas? Un escritor español también salió a decir que efectivamente lo que había sufrido llegó un momento que ya no pudo más y lo sacó recién. Entonces, a partir de ahí es que la conferencia episcopal, eso gatilló a que otros salieran a hablar, no me acuerdo el nombre de este español, ¿okay? Y ahí otra vez volvió a levantarse el tema, por eso que en la conferencia episcopal española tenemos este tema, ¿no? O sea, que ahí está, que quieren y no quieren. En el caso de España ha sido porque el diario El País de España, a través de su periodista Daniel Verdú, fue donde el Papa y le dejó un dossier con no sé cuántas denuncias de no sé cuántas organizaciones religiosas y no sé cuántos abusados. Entonces, a partir de ahí es que el Papa toma el dossier y le pide a la Conferencia Episcopal Española que haga algo. Y ahí empieza la discusión, ¿no? Y la respuesta de la Conferencia Episcopal Española y a través de su radio, la COPE, comienzan a atacar la investigación del país. O sea igual que en Boston, pues, igual que en Boston. Igualito. Dije, qué bestia, Claro. esto no aprendieron nada, pero no aprendieron nada. Pero no quieren aprender, pues. Me dicen que acá cuando salió el tema aquí grave y el Papa dijo investiguen, me dicen que el nuncio actual, el popular Vacunagate, abrió una comisión, ¿entiendes? Tal línea llamen, ¿no es cierto? Y al final dijo, bueno, no han llamado muchos. O sea, Monseñor así he llamado- Girasoli. así he llamado uno, ¿me entiendes? Claro. ¿Y qué cosa cree? Yo pongo mi línea y ya te van a llamar así un montón. Por favor, o sea, ya que no se hagan, pues, ¿no? O sea, no quieres averiguar y pones eso de pretexto para decir, no, sí, averiguamos. Obviamente es un pretexto. pretexto. Obviamente es un pretexto. Así, tal cual, ¿no? Entonces,
creo que por ambos lados, de quien, digamos, todavía no quiere, no se atreve a denunciar y por obvias razones, y por los que no quieren investigar, ¿cierto? Pero ya digo, el Papa Francisco, disculpa que vuelva a eso, cambió, ¿de acuerdo? Dio un giro importante que no se ha llegado a concretar por completo, pero sí dio un giro muy importante respecto a este tema, que no lo habían hecho los papas. Yo estoy de anteriores. acuerdo con eso, pese a que al principio el Papa tenía el mismo discurso que Benedicto XVI y que Juan Pablo II, ¿no? Tan es así que en Chile maleteó a las víctimas. Y ahí es cuando hay un giro de tuerca, porque lo que hicieron Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Murillo en Chile fue espectacular. O sea, cambiaron las cosas, movieron las fichas. Pero ahí, Pedro, justamente te das cuenta de la diferente actitud y por ende estrategia, porque hasta ese momento, ¿a quiénes escuchaba el Papa? A los obispos. A los obispos y a sus cardenales. Y solamente a los obispos y los cardenales. Ahora, ¿quién le dijo? No, tú que dices que eres víctima, ven y conversa conmigo y cuéntame. Cambian totalmente la figura, ¿me entiendes? Y por eso que llegan a muchísimo más. Y esa actitud tendrían que tenerlo todos en la iglesia, no solamente el Papa. El Papa ha dado el ejemplo. Y por eso es que se pudo lograr muchas cosas. La pregunta es, ¿cómo ven la iglesia del otro lado del altar? Esa pregunta que creo que no se quieren hacer los que están al otro lado del altar para la gran mayoría de católicos, que somos el 99.9% que somos laicos, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se ve la iglesia del otro? Que ellos tendrían que preguntarse, pues, ¿me entiendes? Pero no a sus laicos colonizados, pues, no a sus laicos que están ahí alrededor de ellos, y ahí viene la autorreferencialidad del episcopado, ¿no? Que es el coronavirus, la mitravirus, la llamo yo. La mitravirus es la autorreferencialidad, ¿no es cierto? El obispo se rodea de curas que piensen como él y de laicos que piensen como él. Entonces, ¿qué va a pensar el obispo? Lo mismo. Qué curioso, mira, sí, claro, ellos me han dicho eso. Le están diciendo lo que tú quieres escuchar, por favor, o sea, no seas ingenuo. Le digo, la mitravirus es un virus que todavía está muy presente en la iglesia y que se centra en la autorreferencialidad. Y de ahí nunca vamos a salir. Por eso es que la iglesia ahorita está como el Titanic, ¿me entiendes? Y los obispos como la orquesta del Titanic, que siguen tocando las mismas partituras que sabían de toda la vida y el barco se está hundiendo, ¿no? Y cuando hay peleas, se están peleando por un camarote en el Titanic, no se están peleando por más. O sea, oye, te estás hundiendo hace 30 años, perdón, desde el año 70, hace 50 años se está bajando así. ¿Me entiendes? ¿Que no te quieres dar cuenta? Por favor. Vamos a regresar a conversar estos temas, Monseñor Pérez Guadalupe. Con mucho gusto. No, de verdad, hay otros temas que a mí me parece que están ahí también en el tintero, que son inevitables ya de abordar: el celibato, el hecho de que las mujeres en la Iglesia Católica han sido postergadas por siglos, no puedan ser sacerdotes o cosas por el estilo. Hay un cúmulo de temas no abordados, encajonados por la Iglesia, pero que ya yo creo que más temprano que tarde les va a explotar en la cara. Algo tienen que hacer sobre el tema. Ahora, no creo que esas sean las razones por las cuales la gente se va de la iglesia. Y eso yo lo he escrito en varios libros desde el año 92. ¿Ok? No creo que esas sean las razones fundamentales por qué la gente se va. Pero sí yo creo que son temas que hay que conversarlos y que hay que mejorar. Eso yo no digo que por esos temas la gente se vaya, sino que son temas que congelan a la Iglesia Católica. De acuerdo. Si la comparas con otras religiones, ¿no? Ya, pero digamos el fenómeno es muy latinoamericano. El caso chileno, por ejemplo, es bien particular porque, digamos, desde los 70 había un crecimiento evangélico inversamente proporcional al decrecimiento católico. Los evangélicos creían un punto y los católicos bajábamos un punto. Es decir, ¿me entiendes? Se pasaban allá. Hasta el año 2000, 2005, 2010 puede ser. Pero después, y Chile es un caso ejemplar, los evangélicos ya no han crecido. Y en cambio los católicos han seguido bajando. Y es lo que tenemos ahora en gran parte de América Latina. Y lo de Caradima le dio un quiebre mayor a la bajada. No fue la causa, pero sí ayudó muchísimo a acentuar esa caída, ¿no? del catolicismo. A eso me refería, a los amigos y amigas que nos están viendo, que como el señor Pérez Guadalupe hay un montón de tela por cortar.
Joselo, un gustazo conversar contigo y espero tenerte pronto para abordar estos tópicos que me parecen fundamentales. Con mucho gusto. Y nadie los conversa contigo, porque no sé por qué, no te conocen esa faceta, creo. Bueno. Fuerte abrazo y a cuidarse esa columna. Gracias, Pedro. Fuerte abrazo, un gusto como siempre. Nos vemos. Soy José Luis Pérez Guadalupe y con ustedes hasta la siguiente entrevista. Chau.